Vamos a explicar cómo se construye un histograma en Excel partiendo de un conjunto de datos. La tabla que tenemos es esta tabla ya conocida por nosotros, que es esta tabla que tiene información de mercado, meses, inventarios, etcétera. Sí, entonces, para hacer el histograma voy a tomar cualquiera de las dos variables. Creo que tomaré de inventario en planta. Vamos a hacer el histograma para inventario en planta. Entonces, lo único que tengo fijo en este momento, en esta tabla, es el número de clases. En el material que ustedes pueden encontrar sobre histogramas, se van a encontrar diferentes reglas para determinar el número de clases. Una de ellas es, por ejemplo, el logaritmo base 2 del número de datos, o la raíz cuadrada del número de datos. En este caso son muchísimos datos, son más de 700, y si aplicamos esas reglas, pues no sé, me quedarían 25 clases, 30 clases, lo cual es impráctico. Entonces el número de clases debe tomarse en cuenta también, pues desde una perspectiva de la utilidad, la aplicabilidad de lo que estamos haciendo. Entonces yo aquí elegí poner 12 clases para hacer el histograma. Entonces el 12 sí está fijo porque ya lo determiné, y la tablita con 12 renglones para abrigar estas clases. Entonces, bueno, empezaré paso a paso para hacer el histograma en Excel. Primero empiezo por encontrar el valor mínimo, el valor más pequeño de todos mis datos. Voy a hacerlo con los datos de inventario en planta. Entonces encuentro el más pequeño, son 700 y tantos datos. Sí, ahí está el más pequeño. Sí, estamos del renglón, es el de la celda de 22 a la D722. Luego procedemos a encontrar el máximo. Se encuentra el máximo. Voy a corregir esto. Voy a poner máximo de la D2 a la D722, para que seleccionar toda me quedo 338, yo tengo el mínimo, tengo el máximo. Vamos a encontrar ahora de qué tamaño debe ser cada clase. Entonces el rango, ¿sí? El rango total de la muestra, lo voy a poner por acá. Y el rango pues es obviamente el más grande menos el más chiquillo, eso es el rango de 253. Y como lo voy a dividir en 12 clases, pues entonces cada clase debe tener un ancho de clase o un rango de clase, que es esto dividido entre el número de clases. Ahí está, me queda 12.80. Para que no me vayan a quedar datos fuera de la clase, voy a redondear esto. Voy a redondear más, voy a redondear hacia arriba este número hasta el segundo decimal. ¿Sí? Entonces me quedó, no jaló, redondear más. ¿Por qué no jaló? Es que le puse redondear, es redondear más 12.81. Bueno, ahora vamos a poner, la primera clase va a empezar donde está el valor más pequeño, o sea, en 185.038, más pequeño. Y voy a poner aquí el extremo, es el extremo inferior de cada clase y el extremo superior de cada clase. Entonces las clases se van incrementando. La clase es el extremo inferior, y por supuesto el extremo superior es el extremo inferior más el ancho de clase, que está aquí como 12.81. Luego el extremo superior de la clase anterior se convierte en el extremo inferior de la clase siguiente, y a este extremo le vamos sumando en todos los casos 12.81. ¿Sí? Replico esto hasta abajo y ya tenemos el límite inferior y el límite superior de cada clase. Debemos tener cuidado de que ya en el control de las frecuencias pues decidamos de una manera consistente si incluimos el número debajo de la clase superior o al principio de la siguiente clase. Por ejemplo, si tuviéramos exactamente este número 197.84889, tengo que decidir si lo pongo en esta clase o lo pongo en esta. Bueno, eso ahorita vamos a ver cómo lo estamos haciendo. La frecuencia, aquí vamos a calcular las frecuencias acumuladas, que es todas las observaciones que tenemos aquí,
que son menores o iguales que este límite. Eso quiere decir que si coincide con el límite superior, estaría incluido en esta clase. Si pongo menor, quiere decir que si el valor coincide exactamente con el límite de clase, con la frontera de clase, si yo pongo que esta clase cuento los menores, quiere decir que el que coincide lo estaría contando en la siguiente clase. Esto realmente no nos afecta mucho, pero sí tenemos que ser consistentes en la aplicación. Aquí voy a contar las frecuencias. Para contar las frecuencias voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la frecuencia acumulada hasta el 117.84889. Voy a poner con menor igual, da lo mismo. Entonces voy a poner aquí, contar es contar sí. Contar.sí. Esto es. Tengo que elegir el rango, y el rango son todos los datos que tenemos en inventario en planta. ¿Sí? Elijo todo el rango y le voy a poner F4. Le pongo F4 porque voy a copiar luego esta fórmula hacia abajo y no quiero que se vaya a estar recorriendo el rango. Luego el criterio es contar si es un conteo condicional. Bueno, voy a contar todos los valores que son menores o iguales que el límite superior de la clase. Ese criterio se tiene que poner en forma de texto, es un criterio es un nivel lógico, que el formato que pide Excel es en texto, por lo tanto debe tener las características de texto. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, para esta clase debo contar todos los que sean menores o iguales que 197.84889. Entonces voy a poner aquí, pongo el menor igual. ¿Sí? Y ahora tengo que pegarle ese número para que quede todo en forma de texto. Para eso voy a utilizar la función concatenar. Puedo utilizar la función concatenar, así con palabras, o usar el ampersand que tiene el mismo efecto. Entonces le voy a pegar menor o igual que este extremo. Y ya, y con eso me está contando todos los valores que hay en esta tabla que son menores o iguales que 197. Si quisiéramos contar en el siguiente intervalo, pues en lugar de ponerle menor o igual, le pongo simplemente aquí menor y lo cuento más adelante. Copiamos la fórmula, copio la fórmula y ya tengo aquí la frecuencia acumulada para cada una de las clases. Ahora sí, si en el histograma yo quiero contar la frecuencia que tenemos observada en cada una de las clases, yo simplemente lo voy haciendo por diferencia. Esta es la frecuencia de la clase y aquí voy poniendo lo que llevo acumulado hasta esta clase menos lo que llevaba acumulado hasta la anterior. De esa manera la frecuencia que me queda aquí es la frecuencia que está siendo aportada por cada una de las clases en el histograma. Podríamos también calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sería la frecuencia de cada clase dividida entre el total. El total aquí son 721. Entonces tengo la frecuencia relativa. Se puede expresar así o se puede expresar en porcentaje, como ustedes gusten. La frecuencia relativa acumulada sirve para hacer una ojiva. La ojiva es la frecuencia acumulada en forma de línea. Y lo puedo calcular ya sea acumulando las frecuencias relativas o dividiendo directamente la frecuencia acumulada entre la frecuencia total, y eso me va dando la frecuencia relativa acumulada, que es el porcentaje que llevamos acumulado. La gráfica de esto obviamente es como una ojiva. Si nosotros lo vemos aquí en una gráfica muy sencilla, como puede ser una gráfica de líneas, y pues ahí vemos cómo se acumulan las probabilidades en la ojiva. Si queremos dibujar el histograma, bueno, ya puedo utilizar las gráficas normales de Excel. También podríamos estar utilizando para hacer el gráfico el concepto que se denomina la marca de clase. La marca de clase pues es una marca que estamos poniendo representativa de esta clase, que generalmente se pone en el punto medio de la clase, que sería en cada clase pues el promedio desde su extremo de resolución superior. ¿Sí? Eso sería la marca de clase. Las copio, ¿sí? Copio las marcas de clase. Ya me pasé, nomás llegaba hasta ahí, y pongo las marcas de clase, que son esas 10, 12, no sé cuántas había puesto, ¿sí? Las 12 clases. Pongo la marca de clase y aquí podríamos poner la frecuencia de clase. Si
si lo queremos hacer, si queremos hacer este gráfico. Tengo la marca de clase, la frecuencia de clase, y ya podemos proceder a hacer la grafiquita. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una. ¿Sí? Bueno, esa no me jaló porque nada más es como de líneas. Sí, puedo poner una gráfica así como esta, una gráfica como esa, y ya, pues ya lo demás, pues ustedes pueden jugar con el tipo de gráfica, le pueden poner barras, si ustedes gustan, en lugar de los piquitos. Sí, pero lo importante de este procedimiento es que es flexible, porque ustedes marcan el rango, marcan el mínimo, marcan el máximo. Lo único que está fijo aquí es el número de clases. Sí, todo lo demás es totalmente flexible.